Saludos nuevamente desde el espacio en armonía, aquí en este huerto gallego. Oigo el rumor del viento colarse entre las hojas, se está aproximando una brisa y no me he puesto el micrófono, espero que no interfiera demasiado con el sonido, pero es agradable a estas horas de la tarde-noche, son ya las 9 y pico. Hasta las 10 y pico no anochece aquí. Tenemos un día largo, así que de momento hay tiempo para aprovechar esta luz. La psique también tiene su luz, la luz de la consciencia, que ilumina ciertos contenidos de los cuales no somos conscientes, hasta que intencionalmente, o bien por algún factor de ayuda de la conciencia, recibimos un flash y nos damos cuenta de que estamos como en un sueño. Esto es muy parecido a cuando despertamos dentro de un sueño, cuando el cuerpo físico está durmiendo, dentro del espacio de la psique, y nos sorprendemos. Lo que ocurre es que la ola de emoción suele ser tan grande que nos dormimos otra vez, empezamos a soñar inconscientemente, o bien algo nos asusta y nos despertamos. Esto, antiguamente, era una práctica, el sueño lúcido. De hecho, pues diversas tradiciones utilizaron diversos procedimientos para despertar dentro del sueño. Hubo aquí una tradición que es la que estamos tratando últimamente, que es la de Carl Gustav Jung, donde se estudian los sueños, ¿no? Él le daba importancia al descubrimiento de los arquetipos y también el conocimiento de la dinámica entre el self, o ese sí mismo, ese yo más completo, nuestro ego, que es lo más personal, lo que se relaciona con el mundo exterior, sus proyecciones, porque tiene, digamos, contenidos que se proyectan fuera, pero que se pueden ver reflejados en los sueños, así como nuestros miedos más profundos, nuestras sombras, esos aspectos reprimidos de nosotros mismos. Entonces, si llevamos esto, por ejemplo, al mundo del sueño lúcido, es como un paso más allá, porque no estamos simplemente estudiando un sueño, estamos dentro del sueño, interactuando con lo que aparece. Y para daros un ejemplo, el otro día tuve un sueño lúcido, hacía mucho tiempo que no recordaba que estaba soñando dentro del sueño. Yo me encontraba en un autobús, pero no reconocía la ruta. Y dije, a ver si es que me he saltado la parada o el autobús se ha metido por un sitio que no es. Y de repente me di cuenta, esto es un sueño. Entonces vi un edificio de ladrillos a lo lejos. Y según se iba aproximando el autobús, vi que se iba ladeando, que se iba saliendo del camino. Dije, se la va a dar, se va a estrellar contra el edificio fijo. Pero a mí qué más me da, si esto es un sueño. Dije, voy a hacerlo bien, no me voy a sobresaltar, voy a estar conscientemente atento. Y así fue. El autobús se salió y justo cuando ya iba a impactar contra el edificio, lo atravesó como si fuese una nube. Todo se volvió oscuro, yo me relajé, me tumbé y empecé a ver como colores enfrente mío. Ya no era el autobús, era otra realidad, otro entorno psíquico. Y en este entorno psíquico, de alguna manera, yo me fui volviendo más y más consciente de quién soy yo en realidad. Es decir, quién soy yo como ser de luz consciente que viene de una fuente. Por eso me dije a mí mismo, yo soy el ojo de la conciencia. La conciencia que nos ha donado el bendito ser universal. La fuente universal, el Padre de luces, como lo queráis llamar. Y entonces empecé a ver como un ojo enorme, iridiscente, luminoso, estaba enfrente mío. Yo interpretaba que ese era el ojo de mi conciencia, viéndose a sí misma, desde otra perspectiva. Todo fue variando, todo fue cambiando,
Y de alguna manera yo logré permanecer en ese centro de foco. Todo cambiaba caleidoscópicamente, por así decirlo. No sé si habéis visto estos catalejos que tienen dentro estructuras geométricas y según las vas girando y vas mirando se va transformando todo. Pues era algo parecido. De repente ese ojo se convirtió en una luz intensa y yo me fusioné con esa luz. Luego ya en ese momento empecé a perder fuerza mental. Para poder estar conscientes necesitamos mucha estamina mental, igual que la batería de una cámara de fotos o de vídeo. Luego os diré cómo se acumula esa energía, porque es un secreto que muy poca gente conoce. De hecho, hay ejercicios para poder facilitar esta energía extra y cobrar conciencia en el sueño o durante el día. Pero eso lo dejo para después. De momento, mientras me doy una vuelta por este huerto onírico de la realidad física, os diré que mi sueño lúcido se convirtió en un sueño normal y empecé a ver personajes. Pero bueno, el caso es que yo me desperté y creía que ya me había despertado, como normalmente me despierto, pero resulta que todavía estaba dentro del sueño. Es decir, me desperté dentro de otra capa del sueño, pero sin darme cuenta de que era un sueño. De alguna manera yo creía que era pues, el despertar cotidiano de todos los días. Luego me volví a dormir y desperté realmente, esta vez en el plano físico. Y me puse a reflexionar qué había ocurrido. Claro, me di cuenta que hacía mucho tiempo que no interactuaba tan bien con el contenido de los sueños y me puse a reflexionar qué había hecho la noche anterior y claro, enseguida caí en que estuve haciendo pues, una serie de esfuerzos de atención. Me fui a la cama no muy tarde y me dormí entre las 12 y la 1 porque estaba muy cansado y luego dormí aproximadamente hasta las 6. A las 6 me desperté, no podía dormir, pero en vez de hacer tareas cotidianas, yo que sé, irme a hacer un poco de ejercicio fuera, tocar música, meditar, me quedé trabajando, me puse a trabajar, me puse a escribir y a comunicar ciertas cosas. Eso facilitó que se produjese una energía mental extra, que es de lo que os hablaba, ¿no? Cuando realizamos un esfuerzo extra, se genera una energía que nos ayuda pues, a llevar a cabo un trabajo específico. Sobre todo si prestas atención de un modo adecuado, con el recuerdo de sí, siendo consciente de que eres consciente, no identificándote con los contenidos de la percepción, sino percibiendo la consciencia misma. Esto es clave, esto muy poca gente lo conoce. El ser consciente de la consciencia misma es un factor extra, es un catalizador de la transformación, la puerta estrecha. Si tu ojo es simple, singular, tu cuerpo se llenará de luz, dijo el maestro. Y esta luz que somos en consciencia pura es lo que ilumina los sueños dentro y fuera de la psique, por lo menos de la psique onírica. La psique en este mundo de alguna manera también es onírica. Lo que pasa es que pertenece al gran sueño del alma cósmica, por así decirlo, ¿no? Como decían los antiguos. Y nosotros estamos dentro de ese gran sueño. Estamos dentro del sueño de Adán. Adán es un alma colectiva que cayó por identificarse con este mundo y por no saber comer del árbol de la vida. Comió del árbol del conocimiento, de lo bueno y lo deficiente. Y ahora cree pues, conocer las cosas. Tenemos tecnología, plantamos cosillas, ¿no? Y a veces hasta creemos que comprendemos, pero no tenemos
ni puñetera idea de dónde estamos. Y por eso surgen muchos problemas, muchos apegos, por eso hay tantos conflictos, la gente no sabe ni de dónde viene, ni a dónde va, ni qué es lo que hace en la vida. Por eso es necesario despertar del gran sueño. Y esto podemos hacerlo comprendiendo nuestros sueños por la noche, porque contienen elementos y claves que nos dan la posibilidad de despertar dentro de este gran sueño. ¿Y cuál es la clave para despertar dentro del sueño físico? Podemos decir, bueno, tomar conciencia, ¿no? Desidentificarnos de la creencia falsa de que este mundo es tan real como pensamos, tomarnos las cosas de una manera mucho más ligera, no tan en serio. Bueno, podríamos decir eso, pero es más fácil decirlo que hacerlo. El caso es que hay una energía psíquica que nos mantiene enganchados, apegados a pensamientos, sentimientos, sensaciones, formas de reaccionar, de percibir. ¿Cómo nos desenganchamos? Bueno, en el sueño lúcido, por ejemplo, ocurre algo muy curioso. Y es que cuando nos damos cuenta de que estamos soñando, en primer lugar, no nos tomamos el mundo exterior tan en serio. En segundo lugar, sabemos que en cualquier momento la realidad puede cambiar. No es tan sólida como en el mundo físico, por tanto, un edificio se puede transformar en un árbol o en cualquier otra cosa en cualquier momento. No nos asusta tampoco porque no estamos identificados con las emociones, que es lo que os contaba antes cuando vi que el autobús iba a estrellar. Yo sabía que era un sueño. Y aquí se están peleando Tito y Trapo y voy a tener que separarlos. Están inmersos en el sueño de la existencia, como animales que son. Bueno, a ver qué pasa aquí. Venga, Tito, déjale. El que lo provoca es Trapo. Bueno, pues como os iba diciendo, he hecho este paréntesis con pelea de gatos incluida, nos identificamos con la realidad igual que estos dos gatillos, ¿no? No ven más que lo que tienen enfrente y lo que sienten dentro. La cuestión es, podemos prestar atención a ese espacio donde no somos ni aquella sensación inmediata del cuerpo, de las emociones o del pensamiento, ni siquiera lo que vemos externamente, que es en parte una proyección de las estructuras del cerebro. Es decir, el mundo exterior no es como lo vemos en sí mismo. Cada cual lo ve de una manera diferente, incluso no todo el mundo ve los mismos matices. Nuestra percepción humana limita mucho la realidad. De modo que existe otra percepción más profunda que vamos a llamar consciencia. Y este espacio de consciencia es, digamos, el campo, la puerta. Es curioso porque antiguamente había una palabra en hebreo que es ashade, el campo. El adversario sembró cizaña en el campo y el campo es el cosmos. Eso está en Mateo 13, la parábola del sembrador de Jesús, Yeshua en hebreo. Yeshua es el maestro de vida que llevamos dentro. Yo soy la luz del cosmos y vosotros sois la luz del cosmos. Mateo 5, 14. Esta luz del cosmos no es meramente la luz del sol, que también. Es la luz de algo mucho más profundo. La luz del sol absoluto, podríamos decir, que pasa por el filtro de las estrellas. Se densifica. Y esa densificación acaba en este mundo, generando también energías que son muy pegadizas. Es decir, lo que nos hace apegarnos a las cosas, a los puntos de vista,
Es una energía astral, no pura, es decir, la energía astral está muy mezclada, tiene muchas energías diferentes, de los planetas, de la Luna, de esta Tierra, y hace que nos identifiquemos pues, con cada aspecto de esta realidad física cambiante, incluso con los aspectos de la realidad astral, que es la que solemos ver mucho en el mundo psíquico de los sueños. Entonces la cuestión está en cómo desengancharnos de estas identificaciones, a veces microidentificaciones, porque una cosa es identificarse a nivel global y otra cosa es ir a los detalles. Puede ser un sistema de creencias y ciertas ideas concretas que tenemos de lo que debe ser pues, una relación o un negocio, un trabajo, etc. Cuando cambiamos el punto de vista, la realidad que vemos también cambia. Comienzan a moverse las cosas. Pero para trabajar esto debemos ir al inconsciente, aquello de lo que no somos conscientes. Por eso os decía que trabajar dentro de los sueños, de una manera más sistemática, nos puede ayudar. Yo hace muchos años recordaba mis sueños, los apuntaba. De hecho, en el libro que escribí, Primeros Despertares, tenéis una descripción de algunos de los sueños más impresionantes. Sueños visión los llamo, donde me metía dentro de otras realidades. Y luego, al cabo de muchos años, me di cuenta de que eran auténticos paquetes de información. En el próximo vídeo seguramente narre alguno, porque tiene que ver con adentrarnos en otra realidad que no es meramente la física. Es una realidad psíquica donde están los hilos que mueven este mundo. Platón recogió una alegoría, la alegoría de la caverna, que seguramente venía de los pitagóricos, porque ellos estudiaban mucho el mundo de los sueños. Pitágoras recomendaba, antes de irse a dormir, recordar todo lo que se había hecho durante el día, para ver si estábamos conscientes o no. Y cuando nosotros hacemos ese trabajo de introspección, vamos viendo cómo se proyectan miedos, creencias, en lo que vivimos externamente. Por eso en la alegoría de Platón tenemos a un hombre encadenado en un muro, mirando al fondo de una caverna, donde se reflejan sombras. Solo cuando él rompe las cadenas, se da la vuelta y mira lo que hay detrás del muro, puede ver que son una serie de personajes que portan pues, unos utensilios, unos palos, que con el fuego que hay detrás, que podemos decir que es el fuego de la psique, se proyectan en el fondo de la caverna. Es decir, los primeros que hablaron de proyección fueron los pitagóricos y Platón. Lo que recoge Platón prácticamente es la enseñanza pitagórica. Él tenía amigos pitagóricos y aprendió mucho de ellos. Y los pitagóricos decían que este mundo pues, es una sombra del mundo espiritual. Eso también luego lo recogieron los neoplatónicos. Esta frase a mí me impactó cuando yo tenía aproximadamente 18 años. En COU, que era el curso de acceso a la universidad antaño, en los años 1999 era este. Y recuerdo que esta frase del profesor de Historia del Arte me impactó. Los neoplatónicos consideran que el mundo físico es un reflejo del mundo espiritual. A mí esto me gustó tanto que, bueno, luego yo estudié filosofía, ¿no? Aunque ya me gustaba la filosofía por aquel entonces, pero si este mundo que vemos es solo un reflejo, una apariencia de algo mucho más profundo, la cuestión está en ir a eso más profundo, no meramente estudiando el mundo físico, sino estudiando el mundo onírico, el mundo del inconsciente, o el mundo hipnagógico. Por ejemplo, en ese estado de duermevela, entre el sueño y la vigilia, podéis ver imágenes que surgen, que flotan. Si permanecéis ahí conscientemente y practicáis una y otra vez, es muy posible que algún día podáis entrar conscientemente en un sueño. No es el modo en que he entrado normalmente en los sueños lúcidos, aunque a veces sí. Pero son más que sueños, visiones. De hecho, Carl Gustav Jung tenía una práctica que era la imaginación activa, que es
pues en un estado de relajación, en solitario, cada cual pues, se tumba o se sienta y deja que vayan brotando contenidos inconscientes. Evidentemente hay que ponerse en un estado de duerme vela, más o menos, un estado entre la vigilia y el sueño, conscientemente, observando lo que surge. No hay que querer controlar o dirigir necesariamente los sueños, pero evidentemente, cuando dejamos que los contenidos inconscientes broten, vamos a identificar a veces los contenidos. Puede ser una preocupación, puede ser la imagen de alguien que nos ha hecho daño, puede ser solo un sentimiento de, yo qué sé, de miedo o de tristeza. La cuestión no está en fantasear, en seguir las historias, en dejarse llevar por ese hilo de energía o de imágenes, sino simplemente estar abiertos a lo que nos quiere decir y a las posibles conexiones que tiene. Porque, por ejemplo, un miedo no viene de nada. Tiene que ser miedo a algo, por algo, ya sea una creencia, una proyección al futuro, de algo que supuestamente nos va a pasar, pero que es solo una causa fantasiosa, ¿no? Por eso hay que estar muy atentos para ver de dónde vienen pues, ciertas emociones, ciertos pensamientos. Ahora, si lo queremos hacer dentro de un sueño, practicando el sueño lúcido, aquí hay varias aproximaciones. Yo las practiqué todas en su día y he de decir que a veces funcionaban, a veces no. La mayor parte de sueños lúcidos fueron espontáneos. Yo no calculé ni practiqué nada. Aunque sí que es verdad que tenía una práctica asidua de meditación, atención, y eso evidentemente pues facilita que tú luego tengas un sueño lúcido. Pero no porque persigas el sueño lúcido en sí. Ahora sí que recuerdo estrategias. Una de ellas, por ejemplo, viene del mundo de los nativos americanos. Ellos, antes de dormir, por lo menos dentro del mundo del chamanismo, se miraban las manos. Y durante el día pues también se podían parar y se miraban las manos. De tal manera que este hábito de mirarse las manos y preguntarse si estaban en un sueño, les facilitaba que luego, pues en un sueño, cuando se miraban las manos, se diesen cuenta de que estaban soñando. Claro, la actitud es, si me miro las manos es porque me pregunto si esto es un sueño. No tienes por qué pensarlo, sino simplemente sentirlo. Esto es muy importante porque cuando miramos alrededor, normalmente creemos que es real lo que vemos. Pero simplemente escuchad, sentid. Como decía un filósofo, Husserl, poner el mundo entre paréntesis. Esto es una técnica que en filosofía se llama epogé, suspender el juicio. Husserl, que fue el fundador de la fenomenología, quería hallar un modo de descubrir factores trascendentales de la conciencia. Es decir, lo trascendental es lo que hace que percibamos incluso aquello que nos hace percibir las cosas de una determinada manera. Es decir, es como una reflexión sobre la percepción, sobre el pensamiento, pero es una reflexión no discursiva. Es una reflexión, en principio, intuitiva, sobre la cual luego podemos, evidentemente, pensar, emitir discursos, etc. De hecho, él escribió pues, una serie de libros. Lo que pasa es que, bueno, le faltan elementos, porque nosotros no podemos simplemente hacer una fenomenología filosófica sin estudiar ese mundo de la consciencia profunda, que requiere no solo pues, practicar la epogé, sino profundizar en el inconsciente, por medio de ciertas artes de relajación, de meditación. Hay que limpiar también el mundo emocional, mental. Es decir, no podemos aproximarnos a un estudio de la conciencia si no nos trabajamos a nosotros mismos, porque la psique está hecha un desastre. Este fue el error que cometieron pues, algunos filósofos que no tuvieron en cuenta lo que verdaderos maestros de sabiduría como Pitágoras, Sócrates, Parménides, Empédocles,
enseñaron. Ellos no eran meros filósofos, eran maestros de vida. Igual que lo fue pues el más grande de todos, Yeshua, ¿no? Ya sabéis que para mí no hubo un hombre tan desarrollado como él. Él marcó el camino de lo que debe ser un ser humano plenamente desarrollado y plenamente consciente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y él, de alguna manera, también nos hizo ver que este mundo pues, es un sueño, regido por fuerzas adversarias. Pero bueno, yendo otra vez al hecho de cómo recordarnos en sueños lúcidos, hay otra manera, y es buscando elementos contradictorios en el mundo físico. Por ejemplo, prestar atención a detalles y ver qué ha sido cambiado o qué no está como estaba antes. Esto exige prestar atención pues, a lo que vemos. Normalmente pues, no prestamos atención casi a nada. Vamos, pues, como Pedro por su casa, proyectando lo que en mente tenemos y no nos fijamos pues, en el color de cierta silla que a lo mejor es diferente, o no nos fijamos en la posición de la manguera en el huerto, no nos acordamos de si hemos cerrado o no la llave de paso, no nos acordamos de dónde hemos dejado la cartera, no nos acordamos de dónde están las llaves. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Funcionamos inconscientemente, en piloto automático. Por eso hay que voltear la consciencia, darnos cuenta de que estamos conscientes. Es un volteo total. Ponernos en la perspectiva del espectador puro, no del pensamiento, del sentimiento, del cuerpo. Cuando somos conscientes de la consciencia misma y de que todo emerge dentro de esa consciencia, es mucho más fácil que podamos recordar sueños después, es mucho más fácil tener sueños lúcidos donde nos damos cuenta de que estamos soñando e incluso interactuar con los contenidos del propio sueño. Es decir, que la clave siempre es la consciencia de sí, la atención, para lo cual se necesita una energía extra, que es de lo que os hablaba antes. Esa energía extra solo la podéis adquirir cuando sabéis prestar atención, cuando sabéis focalizar la mente sin dispersaros, cuando podéis, de alguna manera, generar cierto magnetismo mental. ¿Cómo se hace eso? En este canal, poco a poco he ido dando algunas claves, en el canal Vital en la Armonía también. En mis cursos, evidentemente, tratamos todas estas cuestiones. Y también en las sesiones de mentoría, asesoramiento. Por tanto, bueno, si estáis interesados, ahí tenéis la web Vital en Armonía, donde tenéis más información. También tengo un libro, Primeros Despertares. El próximo día hablaré un poco más de algunos de los sueños visión que comento en el libro. En ese libro doy algunas pistas de cómo fui descubriendo poco a poco algunas de las artes de reconexión, de interiorización, de atención, de manera espontánea. Es decir, que son algo connatural. Y lo podemos recordar cuando somos niños, seguramente porque en otras líneas de tiempo, en otras existencias, ya lo hemos trabajado. Es decir, no todo el mundo recuerda, porque no todo el mundo viene del mismo bagaje. Hay gente que dice, yo no tengo sueños. Sí que tienes, lo que pasa es que no lo recuerdas, porque tu nivel de consciencia habitualmente pues, es muy bajo. Incrementa tu nivel de consciencia, despierta, y te alumbrarán. Como dijo un apóstol, despiértate tú que duermes y levántate de entre los muertos. Y el Mashiach, el Mesías, el cerebro de la existencia, te alumbrará. Ese cerebro cósmico es la conciencia divina que quiere de alguna manera guiarnos, reconectarnos a nuestro verdadero ser. Nosotros somos su extensión, su cuerpo, cuando nos conectamos conscientemente a esa inteligencia. De modo que nuestra conciencia de sí no es el punto último, como creen, por ejemplo, pues en algunas enseñanzas del yoga, donde el Atman es Brahman. Bueno, sí y no. De alguna manera el Atman, o la conciencia del espíritu, tiene evidentemente una participación
en la conciencia universal. Es su cuerpo. Adán, el Adán que vino a la Tierra, es un alma colectiva y un espíritu colectivo, pero necesita una cabeza, y esa cabeza pues es la conciencia divina universal. Del mismo modo que nosotros, como seres físicos, humanos, tenemos una cabeza espiritual que es nuestra consciencia. Es decir, todo es relativo en este mundo de formas cambiantes. Y ya seguiré el próximo día. Dejadme en los comentarios que queráis, con las preguntas que deseéis, dadle a like si os ha gustado, compartid. Ahí dejo la web, Vital en Armonía, el blog donde escribí un artículo resumiendo pues, los principios de la filosofía de Jung, la psicología de Jung, y también tenéis pues, el canal Vital en Armonía, el canal de música en Armonía Music Clips, cuentas de Instagram de Fernando en Armonía, el libro que ya he mencionado, ¿no? Me lo podéis pedir por la web si estáis interesados, o en el email mismamente, enviándome un correo en harmonia@gmail.com y lo puedo enviar dedicado. Es un libro que, bueno, según me cuenta la gente, pues ayuda a cobrar conciencia de ciertos matices de la vida. Y esa era mi intención, ¿no? Poder despertar conciencias contando la propia vivencia del despertar. Pero bueno, como no quiero enrollarme más, sigamos despertando en este sueño físico, aparte de en el sueño onírico nocturno, para poder integrar más y más lo que somos, lo que hemos venido a hacer, expresando el amor sin límites, la vida no fragmentada, la conciencia integral y la serenidad dichosa e infinita.